En el episodio 7 hablamos sobre un tema controversial con argumentos algo disruptivos. Comentábamos, entre otras cosas, que muchos de los estudiantes en la actualidad de cualquier área y en cualquier nivel de formación han desarrollado una antipatía y una especie de desgano hacia lo que son las materias en las que se enseñan las herramientas para investigar y al desarrollo de la investigación como tal. Las razones con las que explicamos este desgano y esta antipatía que han desarrollado muchos de nuestros estudiantes las pueden observar y escuchar en el episodio 7, cuyo link se los dejo acá en el primer comentario. Hoy he querido compartirles la experiencia que he acumulado en una de mis líneas de investigación, experiencia con la cual he podido sustentar los argumentos transmitidos tanto en el episodio 7 como en otras intervenciones que he hecho sobre el tema de metodología de la investigación. Igualmente ha sido una experiencia en esta y en otras líneas de investigación que me permitieron escribir una guía práctica que les presento y les dejo el link disponible en acceso gratuito también en el primer comentario, en el que le planteo al lector lo que es una visión e interpretación alternativa de la epistemología y la metodología para investigar, que no es algo diferente a lo que ya tenemos, pues lo diferente al final de cuentas tiene que ver con la consideración de la flexibilización al momento de investigar, partiendo con dos premisas fundamentales. La primera es que en esa guía y en mis palabras, y así lo he transmitido cada vez que doy clase, no pretendo, como se pretende en muchos de los manuales de metodología de la investigación, enseñarle al lector, al investigador, a investigar. Es decir, en estos manuales nos dicen cómo debemos investigar, mientras que mis palabras y mi experiencia, como la que les contaré hoy, van expresadas con el objetivo no de enseñarles a investigar, sino de contarles cómo he investigado y cómo esa manera de investigar me ha permitido entender que podemos muchas veces flexibilizar ese criterio o ese diseño metodológico, dejando de pretender, y es la segunda premisa que les quiero compartir, que debemos, en todo caso, determinar la realidad a través del diseño metodológico, porque es la realidad la que va a determinar nuestro diseño metodológico, o mejor dicho, es la interacción entre objeto, sujeto, investigador y realidad y contexto en la que se investiga la que va a determinar cómo vamos a diseñar la metodología. Esto puede ser una afrenta y hasta una herejía para muchos ortodoxos de metodología de la investigación, quienes les invito a ver mi episodio 7, en especial la premisa sobre que si no investigas difícilmente puedes juzgar la actividad de investigación desde el pináculo teórico que manejas. Y he allí uno de los grandes problemas a los que se enfrentan nuestros estudiantes y una de las razones por la cual está su desgano, como también lo verán en la experiencia que les voy a comentar. Y esta razón y ese desgano de los estudiantes es que ellos se enfrentan muchas veces en la práctica a alguien que les juzga desde un trono teórico y pretende desde ese trono teórico encuadrar con base al conocimiento teórico que tiene todo lo que tiene que ver la ejecución práctica que el estudiante está realizando, cuando eso es prácticamente imposible, señores. Y ojo, con esto último que comento, no hago referencia al hecho de que toda investigación tiene que romper el molde del diseño teórico, porque hay investigaciones que el diseño teórico metodológico perfectamente orienta la interacción de la realidad y por esa vía la puede hacer, y yo he hecho muchas investigaciones así. Sin embargo, hay otras situaciones en las que no es así, y es allí a donde quiero llegar. ¿Por qué? Porque he visto que en tales circunstancias y en tales experiencias los estudiantes tienden a rendirse y a sufrir un estrés muy alto vinculado a lo que es la imposibilidad de poder ajustar su realidad a el componente y diseño metodológico y teórico que se le exige de parte tanto de jurados, evaluadores y otros investigadores y profesores que juzgan lo que es su investigación. Así que acá les transmito mi experiencia sobre este tema, que espero en todo caso podamos ir discutiendo y conversando en los comentarios en la medida que avancemos. La experiencia que quiero compartirles hoy es sobre mi línea de investigación sobre la prisionización. Quien no esté familiarizado con este tema, la prisionización tiene que ver con la asimilación en mayor o menor grado de lo que son los valores, hábitos, conductas, normas, entre otros, informales que caracterizan a la dinámica y a la rutina cotidiana de una prisión. Es un proceso similar
a lo que se conoce en sociología como la asimilación que sufre un migrante cuando llega a una nueva sociedad, y allí tiene que abandonar de cierta manera o dejar de lado los valores iniciales o sus valores naturales, su contexto social natural, y asimilar los nuevos valores culturales de interacción, normas, cotidianidad, entre otros, que tiene la nueva sociedad a la que está llegando, y así genera una especie de mezcla de valores. El antecedente que motiva esta línea de investigación es que existen a nivel internacional varias investigaciones en las que se han generado indicadores y medidas o escalas en particular que miden este fenómeno en cualquier prisión. De hecho, hay una escala que se llama escala de prisionización de la Iniciativa Internacional de Prisiones, que fue testada en Venezuela por la colega criminólogo María Teresa Marrufo. En su investigación, luego de efectuar los procesos de adaptación y validación de la escala al caso y al contexto carcelario venezolano, no consiguió niveles óptimos de consistencia interna, lo cual le llevó a concluir que la escala no era aplicable al caso venezolano, y entre sus sugerencias comentaba que era necesario la construcción de una escala propia para el contexto carcelario venezolano. Con base a esta recomendación, el profesor Christopher Birkbeck, mientras dictaba la materia Sociología del Medio Carcelario, de la cual fui parte en mi último año de estudio, propuso como actividad práctica de la cátedra lo que es la construcción de los diferentes ítems que iban a integrar la escala de prisionización, partiendo para tal tarea de gran parte de los textos que se habían escrito sobre las cárceles en Venezuela y la sociología del medio carcelario, que caracterizaban la dinámica social de las prisiones en el país. Una vez desarrollado todo el proceso teórico de construcción de los ítems y depurados muchos, además de adaptados al lenguaje carcelario, se procedió a la aplicación de la escala, la cual, al igual que como ocurrió en el caso de la colega María Teresa Marrufo, no obtuvo niveles óptimos de confiabilidad a través de medidas estadísticas. Una vez culminado este proceso, y no por el incumplimiento de la hipótesis inicial, que era testar y validar una escala de prisionización, significaba que los procesos, como ya he comentado, de investigación carecieron de sistematicidad, sino que por el contrario, la fuente de información de la que se tomó puede que no haya sido la más sensata, la más correcta ni la más válida para poder manejar todo lo que es el conocimiento en el que se iba a basar la construcción de cada uno de los ítems que integrara la escala como tal. Así, con base a esa premisa, entonces, una de las sugerencias que en ese momento comentaba el profesor Birkbeck era que lo ideal para conocer el contexto de la prisión y la interacción típica de los reclusos era hacer una investigación etnográfica en una prisión venezolana, a través de la cual se pudiera conocer de manera directa y como observador participante y de primera mano lo que tiene que ver con la estructura social de la prisión, las normativas, la interacción social y todo el conjunto de apreciaciones, hábitos, costumbres y normas que existían y caracterizaban la dinámica social de los reclusos en Venezuela. Considerando ese punto, que fue el punto de partida, su servidor se internó por más de 8 meses en una de las prisiones venezolanas para conocer todas estas características que les he comentado, a través de observación participante, entrevistas con reclusos, grabaciones, observación, como he dicho, entre otras estrategias metodológicas que básicamente podríamos considerar como una forma etnográfica de conocer el medio ambiente en el cual los internos se relacionaban de manera natural entre sí, e igualmente cómo interactuaban con otros agentes como los guardias nacionales, los custodios, las visitas, el personal administrativo, los abogados, jueces, entre otros. Este proceso de observación y entrevistas hacia los internos fue acompañada de la lectura de libros sobre la construcción de escalas y test psicométricos, con lo cual iba gradualmente cumpliendo pasos, los cuales eran en general, por comentarlos, los siguientes. El primero, obviamente, recopilar la información y con base a la misma construir los ítems. El segundo, adaptar los ítems al contexto de los sujetos sobre los cuales estaba midiendo la condición. El tercero, diseñar los ítems según ciertos direccionalidad o en todo caso en patrones positivos y negativos. Y el cuarto, lo que tiene que ver con la validación de los ítems y de la escala como tal a través de lo que es el procedimiento de juicio de expertos. Y hasta ese último punto las etapas las iba
consideraba cumpliendo de manera óptima. Consideraba que tenía una información importante con la que podía caracterizar e incluso estructurar y sistematizar lo que es la dinámica y la sociedad de los reclusos. Eso me permitió construir una cantidad importante de ítems con la que pretendía medir la asimilación de las normas particulares hacia las características y la dinámica de esa sociedad de los reclusos como tal. De allí entonces que me fui confiado a lo que es el juicio de expertos. Establecí la dinámica para contrastar y la metodología típica, cuantitativamente hablando, para entregar las escalas a cada uno de los expertos. Y busqué 3 expertos que tenían trayectoria en las ciencias penales, dictando materias relacionadas con las prisiones y en sociología en general. Cada uno fue muy receptivo y llenó el instrumento evaluando los ítems y me los entregó. Cuando reviso las puntuaciones y las observaciones que muchos expertos habían hecho sobre los ítems, me llamó poderosamente la atención que ítems tan particulares y que para mí, que había pasado tanto tiempo interactuando con los reclusos, eran sustanciales y característicos de la vida en prisión y de la dinámica típica de los internos. Sin embargo, para los expertos no era así y por lo tanto debía descartarse como ítems de prisionización. Entonces estaba allí ante el dilema de qué hacer, porque la metodología me decía que mi validación del instrumento para pasar a su prueba piloto debía estar basada en el juicio de expertos en el área. Sin embargo, me parecía que los expertos eran expertos teóricamente hablando en el mundo penitenciario, pero desconocían por completo la dinámica social que caracterizaba las prisiones. Y estamos hablando del año 2005, año en el que, si bien se sabía mucho sobre la violencia carcelaria, no se conocía ni se hablaba como hoy en día de los pranes, ni del carro, ni de muchas formas de la estructura y de los valores normativos que integran la dinámica subcultural o social de lo que es las prisiones en el país. Así que frente a esa estresante dinámica en la que me planteaba cómo presento yo una investigación en la que el juicio de expertos parece estar muy lejos de lo que a mí la realidad en este tiempo, contrastando e interactuando con la dinámica social de las prisiones, me ha demostrado. Descartar ítems como uno muy importante que decía prohibido morir en prisión, y ese ítem era descartado totalmente porque los expertos lo vinculaban directamente con muerte físicamente hablando, con violencia entre otros, mientras que para los internos, para los reclusos, era una premisa fundamental que significaba mantenerse vivo en la cárcel mental y físicamente a toda costa.